Muy buenas, estamos en la presentación del video para la última actividad del curso de Física Mecánica. Nuestro grupo de trabajo lo conforman Lady Patricia Valderrama, Jorge Hernán Borrero, Juana Valentina Velasco y mi persona, Everaldey Muñoz. Pertenecemos al programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Para la siguiente actividad vamos a hacer una explicación sobre los principios de Arquímedes, Pascal y Bernoulli, en la cual vamos a realizar una pequeña explicación de cada uno de ellos, seguida de un pequeño experimento casero sobre cada uno de estos principios. Vamos a empezar por el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es el principio en el que nos afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido que ha desalojado ese cuerpo. Esta fuerza como tal recibe el nombre de empuje hidrostático y se mide en newtons. Este principio de Arquímedes se formula de la siguiente manera. Tenemos que el empuje es igual al peso del líquido desalojado por el volumen. Esto también lo podemos expresar de la fórmula que se encuentra en la parte inferior. ¿Por qué? Porque también tenemos que el peso del fluido, la masa del fluido desplazado es igual a la densidad por el volumen. Por lo tanto, lo podemos expresar como que el empuje es igual a la densidad del líquido desplazado por el volumen de ese líquido por la gravedad. Entonces acá tenemos el ejemplo de ambas fórmulas y donde nos explica, donde E es el empuje, P es el peso específico del fluido, la letra griega ρ, que es la que pues parece a una P minúscula, es la densidad del fluido, la V el volumen del fluido desplazado y la G es la aceleración de la gravedad. Entonces, como habíamos tenido en cuenta, pues el principio de Arquímedes, acá vemos un pequeño ejemplo, de ese principio. También tenemos que la densidad pues está dada en kilogramos por metros cúbicos, el volumen por metros cúbicos, la gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto el empuje, los valores del empuje nos dan en newtons. ¿Listo? Este principio de Arquímedes, hay una pequeña leyenda, no se sabe realmente con certeza, en la que el rey le pide a Arquímedes que calcule o que compruebe que su corona es realmente de oro, para lo cual Arquímedes dice la historia que le tomó bastante tiempo llegar a encontrar la solución al inconveniente, pero que cuando lo hizo se encontraba en la tina dispuesto a darse una ducha. Al momento de ingresar a la ducha, se dio cuenta de que al ingresar él en la tina, desplazaba una cantidad de líquido y que esa cantidad de líquido correspondía exactamente al volumen de su cuerpo, que fue el que ingresó. Se dice de la historia que en ese momento, como dice el cuento, a Arquímedes se le encendió la bombilla y gritó de forma esporádica Eureka. Pues la historia como tal puede variar de autor a autor, pero básicamente es eso. Ahora vamos a pasar por un pequeño ejemplo sobre la aplicación de este principio. Buenos días, el día de hoy voy a explicar sobre el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un líquido
experimenta un equivalente al peso del volumen desalojado. A esta fuerza se le recibe como el nombre de hidrostático y se llega a medir en newtons. Este principio se experimenta a diario cuando nos servimos un vaso de agua y le agregamos cubos de hielo, y lo que sucede es que el líquido se desplaza hacia arriba porque trata de disolver o equilibrar esta parte que se ocupó por el objeto al momento de ser sumergido. Esto crea una fuerza, creando un impulso hacia arriba con el objeto que se sumerge. Para realizar este experimento lo que se va a ocupar es plastilina, un recipiente con agua, una cuchara y sal y un huevo. En este caso se iniciará con la plastilina en forma de bolitas. Lo que ocurre es que al agregarlas al agua se van a sumergir por el peso y la forma que poseen. Al agregar la plastilina en otra forma, como por ejemplo en barquito, lo que va a suceder es que va a flotar. Y este barquito tiene el mismo peso que esta bola, solo que de diferente forma, y hace que esto no se sumerja. Se entiende como el concepto y la presión es igual entre la superficie. La relación que hay entre la superficie de contacto, que en este caso sería la superficie de la plastilina, y la presión que se ejerce al momento que la metemos al líquido, sería inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor superficie de contacto la presión es menor, y como es menor, el objeto queda en la superficie, queda flotando. Al agregarle la sal al agua cambia la densidad, quiere decir que se vuelve más densa. Ahora se le agrega el huevo y de esta forma ya el huevo no se hundirá, sino que va a mantener en la superficie. Quiere decir que está más densa, que pesa más que el huevo, el agua, que tiene mayor cantidad de masa concentrada que el huevo. Con el principio de Arquímedes se deduce que no importa la densidad del cuerpo que se sumerge, en este caso la densidad del huevo permanecerá igual que la densidad. Con lo que ocurrió, la plastilina permaneció igual. Lo que importa es la forma. Muy bien, continuamos entonces con el principio de Pascal. El principio de Pascal es básicamente el principio en el que nos afirma que la presión que se ejerce sobre un fluido incompresible, mucho ojo con esta palabra, y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. En pocas palabras, se refiere a que toda presión que se ejerza sobre un fluido se propagará sobre toda la sustancia de forma uniforme, teniendo en cuenta que este fluido debe ser como el agua, que es incompresible, es decir, no se puede comprimir. Básicamente el principio de Pascal se formula de la siguiente manera: la presión 1 es igual a la presión 2. La presión 1 básicamente se refiere a que, por ejemplo, tenemos acá este pequeño recipiente con dos émbolos de diferente tamaño, en la cual cuando ejercemos una presión 1, es decir, una fuerza sobre esta área 1, se ejerce una presión 2 sobre el área 2, lo que genera una fuerza 2, es decir, que la presión 1 es igual a la presión 2, que es el resultado, lo cual nos hace ver también que la fuerza 1 ejercida sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2, lo que en conclusión nos quiere decir con esta última fórmula de que nos muestra que la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1 en un factor igual al cociente de las áreas de los dos pistones. La aplicación de esta ley nos permite o nos ha permitido a través del tiempo implementarla en diferentes dispositivos o herramientas que usamos de forma cotidiana,
como por ejemplo el gato hidráulico, el cual con un pequeño esfuerzo, el gato hidráulico utiliza un aceite especial en el que con un pequeño esfuerzo convertimos esa pequeña fuerza que utilizamos para poder levantar grandes pesos, como lo es en este caso un carro. También lo utilizamos en los elevadores de carga, en los frenos hidráulicos, las prensas hidráulicas, las direcciones hidráulicas de los vehículos. También se puede observar, por ejemplo, los vehículos más antiguos que tenían dirección mecánica. Esta dirección es mucho más tosca, se requiere de mucha más fuerza, mientras que la hidráulica suele ser mucho más suave, porque utiliza una pequeña fuerza y la traduce en una fuerza mayor para poderle dar dirección al vehículo. Asimismo, también lo podemos ver en la maquinaria amarilla, que utiliza sus garras, sus excavadoras, diferentes pistones hidráulicos para llevar a cabo la función. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de la implementación de un pequeño experimento sobre este principio. Buenas tardes, en el siguiente video voy a explicar la ley de Pascal, cómo funciona el elevador hidráulico. Este trabajo lo hicimos en grupo, integrantes Eber Arley Muñoz Cruz, Lady Patricia Valderrama Joven, Juana Valentina Velasco y Jorge Hernán Borrero León. El principio de Pascal nos dice que la presión ejercida sobre un líquido que se encuentre encerrado en un recipiente o paredes indifermables se transmite por igual a todos los puntos del líquido y las paredes de dicho recipiente, lo que en palabras breves sería es que la presión ejercida sobre un fluido se esparcirá en todas las sustancias uniformemente. Vamos a hablar del elevador hidráulico. El elevador hidráulico se basa en un principio de que el trabajo necesario para mover un objeto es producto de la fuerza por la que la distancia y el recipiente o el objeto o el elevador hidráulico utiliza un líquido incomprensible para transmitir la fuerza y permite que una pequeña fuerza aplicada a lo largo de una gran distancia tenga el mismo efecto y una gran fuerza aplicada a lo largo de una distancia pequeña. Vamos a hablar cómo fabricamos el elevador hidráulico. Primero tenemos jeringas, 4 jeringas de 10 ml, tenemos silicona, tenemos manguera para pecera, tenemos un líquido con colorante que va a identificar el líquido de freno en este caso o un líquido hidráulico, tenemos la carga que va a ejercer el elevador, tenemos la lámina con la que fabricamos el elevador. Procedemos al elevador ya hecho. Aquí tenemos las mangueras en este o líquido hidráulico, tenemos los 2 cilindros que son los que reparten el líquido y tenemos los que van a subir y a bajar el elevador hidráulico. Procedemos, montamos carga en el elevador y vamos a ver cómo funciona el movimiento. Como podemos ver, hay movimiento en las mangueras del líquido y sube sin problema hasta la altura que le tenemos, el diámetro de la jeringa.
Vamos a ver, ejercemos presión. En este momento vemos que vamos descendiendo. Vamos a cambiar, vamos a ponerle algo más pesadito. Vamos a ver. Vemos que ejercemos el mismo movimiento y la carga sube. Podemos ver cómo circula el líquido de freno y podemos ver cómo ejercemos la fuerza en la jeringa y produce el movimiento, como nos dice Pascal, que el líquido succionado a las dos jeringas que expulsan igualmente ya reciben, y eso produce el movimiento. Vamos a cambiar de carga por algo más liviano. Si tenemos algún problema no funcional, vemos cómo transmite el líquido. Muchas gracias. Continuamos con el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli, también denominado como la ecuación de Bernoulli, nos describe el comportamiento de un fluido que se mueve a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica y expresa que un fluido ideal, es decir, que no tenga rozamientos ni viscosidad, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. El principio de Bernoulli se formula de la siguiente manera, aunque la fórmula se aplica para distintos tipos de fluidos, por lo cual se utilizan diferentes fórmulas. La fórmula básica se trata para los fluidos más comunes, y pues la fórmula se expresa de la siguiente manera. Este principio básicamente es el que permite que elementos bastante pesados, como por ejemplo los aviones, se puedan elevar pese a dicho peso, ya que pues el principio de Bernoulli nos indica que un fluido, como por ejemplo a nosotros el aire, es considerado como un fluido, ya que ejerce una fuerza constante sobre todo nuestro cuerpo. Se aproxima más o menos 1 tonelada de presión, aunque pues normalmente esto no lo sentimos, porque se aplica en igual medida a lo largo de todo el cuerpo. ¿Listo? Básicamente este principio normalmente lo explican con una pelota, pero básicamente el aire ejerce una presión constante e igual por todo el objeto en cuestión. Pero cuando redirigimos una fuerza, una corriente de aire, ¿sí?, en la dirección que se observa de la imagen de la derecha, creamos como un flujo de aire en la que se aumenta esa presión, esa rapidez, lo que ocasiona que haya menos fuerza, es decir, una disminución de la fuerza en la parte superior, lo que causa que el elemento se mueva. Básicamente este es el principio que permite que los aviones vuelen, ya que la forma de las alas está hecha para que al momento de la turbina realizar ese impulso genera la sustentación gracias a que hay esa diferencia entre la fuerza, aunque no se basa solamente en este principio, ya que también hace uso, por ejemplo, de la tercera ley de Newton, en la que a toda acción le corresponde una reacción, por lo cual normalmente las alas presentan una inclinación como si miraran hacia arriba, lo que redirige la corriente aérea hacia abajo, y como a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario, al dirigir esa corriente hacia abajo genera una fuerza que hace que se impulse hacia arriba. Vamos a continuar con un pequeño ejemplo de la aplicación de este principio,
Entonces, continuamos con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Lady Patricia Valderrama, ID 360744, licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, segundo semestre, área Física Mecánica. El día de hoy, vamos a hablar sobre el principio de Bernoulli. Por esto, vamos a hacer una representación por medio de un experimento llamado la cascada de humo, el cual iremos a explicar de la siguiente forma y los materiales que iremos a necesitar. Vamos a necesitar un mechero, una hoja de papel, el cual la vamos a formar un tubo, un cilindro, un vaso vacío con un orificio en la parte de acá del centro y otra en la tapa. El principio de Bernoulli, ¿qué nos quiere decir? El principio de Bernoulli establece que en un aumento en la velocidad de un fluido ocurre simultáneamente con una disminución en la presión estática o disminución en la energía potencial. Bueno, en nuestro experimento, nuestro primer paso es con la hoja de papel hacer un pequeño cilindro o tubo en el cual vamos a introducir en el vaso. Después de haber introducido una parte del tubo de papel, pasaremos a encender la parte de afuera del tubo. Como podemos ver, hemos creado un efecto muy curioso. Podemos ver que el humo que sale al interior del vaso da la apariencia que cae en forma de cascada. ¿Por qué da este efecto? Bueno, podemos concluir que la densidad del aire frío y caliente, el humo que solemos ver emana de alguna fuente de calor. La densidad del humo es menor, por lo que tiene la tendencia a ascender. Por este motivo, cuando encendemos una cerilla, vemos cómo el humo se desplaza hacia arriba. En este caso, en el vaso donde hemos prendido el papel está completamente vacío. Dentro de este vaso no hay ninguna corriente que empuje el humo. Este está lleno de aire frío. Como el humo es más denso que el aire frío que hay en el interior del vaso, este bajará por su propio peso, creando un efecto cascada. Bueno, finalmente vemos un claro ejemplo del principio de Bernoulli aplicado en este experimento. Muchas gracias, feliz noche.